Amables televidentes, a partir de este lunes inicia un plazo de 30 días para que el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, se pronuncie o por la sanción favorable o por el veto parcial y total al proyecto aprobado por la Asamblea de Código Orgánico General de Procesos. En función de aquello, existen dos posibilidades: que el Ejecutivo finalmente apruebe el texto tal y como lo aprobó la Asamblea, en cuyo caso será inmediatamente promulgado en el registro oficial, o en su defecto, que el veto parcial con las observaciones sea remitido a la legislatura para que en otros 30 días más el Parlamento se pronuncie, o allanándose, esto es, aceptando el pronunciamiento presidencial o insistiendo en el texto originalmente aprobado. Lo reseñamos en nuestra primera entrevista del día de hoy. Mauro Andino, jurista, asambleísta constituyente en Montecristi, asambleísta de Chimborazo por Alianza País, presidente de la Comisión Legislativa de Justicia. Doctor Mauro Andino Reynoso, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, un gusto poder compartir en esta noche. Bueno, en una nota precedente hablábamos de la reducción de 80 a solamente 4 los procedimientos dentro de lo que tiene que ver con la administración de justicia de aquellos casos no penales. ¿Qué significa eso? De 80 a 4. Bueno, significa que actualmente existen procedimientos especiales, varios procedimientos que lo que convierten a ese proceso, a ese juicio, es en un calvario. ¿Por qué? Porque el usuario de la administración de justicia lo que clama es justicia. Y ante ello, ¿qué es lo que pretendemos? Que simplemente a través del proceso ejecutivo, del proceso ordinario, del proceso sumario y del proceso monitorio, se agilicen los tiempos, se reduzcan los tiempos. ¿Pero por qué teníamos 80 y ahora solamente los estamos reduciendo a 4? Porque ¿Qué falló antes? Precisamente, bueno, lo que pasa es que los procedimientos estaban dispersos, varios dispersos, y procedimientos especiales para cada juicio, para cada trámite. Para cada materia incluso. Para cada materia. Hoy no, hoy lo hacemos de una sola, con excepción de materia penal, de materia constitucional y de materia electoral, que eso lo incluyó en el debate del pasado día jueves. ¿Qué queremos con ello? Simplemente simplificar, darle mayor transparencia, cumplir con el principio de inmediación. ¿Qué quiere decir? Que es el juez el que tiene que dirigir desde el inicio hasta la culminación de ese proceso todas las diligencias, y todo tendrá que resolverse en audiencias. ¿Será que vamos a tener? So pena, Fabricio, que si el juez delega, como ocurre actualmente, el cumplimiento de una diligencia o no esté presente en esa diligencia o en esa audiencia, Le delega al personal del despacho. Hoy ocurre eso, Ya. Una declaración de testigos, o que vaya a una inspección judicial o cualquier otra. ¿Qué pasa si le delega? Hoy, con el Código Orgánico General de Procesos, causaría la nulidad. Hoy, al presentar la demanda, el actor tiene que anunciar la prueba o presentar la prueba. El demandado, al contestar la demanda, tiene que anunciar la prueba o presentar la prueba. Luego de ello, por ejemplo, en el proceso ordinario, hay dos audiencias: la audiencia preliminar o la audiencia de saneamiento, en donde las partes, los abogados y la jueza o el juez ven que se haya cumplido con todas las solemnidades. ¿Para qué, Fabricio? Para evitar lo que hoy ocurre. El juicio en primera instancia, apelan a la Corte Superior, van a casación a la Corte Nacional de Justicia, y en la Corte Nacional o en la Corte Provincial, luego de 4, 5, 6 o 10 años de haber litigado, se dan cuenta que se ha omitido alguna solemnidad y declaran la nulidad. Y vuelve a foja 0 o a fojas 1. Hoy no. Con la primera diligencia de saneamiento o la audiencia preliminar se va a evitar aquello. Luego pasamos a la audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio se tiene que ya justificar la prueba que se anunció, tanto por parte del actor como por parte del demandado. Y una vez culminada esa audiencia de juicio, el juez o la jueza está en la obligación de dictar sentencia o emitir su resolución. ¿Hay plazos, tal vez, límites máximos o términos, por ejemplo, para evitar estas dilatorias que usted ha señalado? Para las materias no penales, se me ocurre inquilinato, por ejemplo, el tema de los juicios civiles, de los casos civiles,
la tenencia de los hijos, el tema de los divorcios. ¿Hay plazos o términos fatales que no deben exceder los operadores de justicia? Mire, los operadores de justicia dentro del ámbito civil, laboral, inquilinato, niñez, familia, contencioso administrativo, contencioso tributario, ¿sí? En todo ello hay términos para cumplir, desde la presentación de la demanda hasta la calificación de la demanda, ¿sí? Luego, la citación a al demandado, luego la fijación de fecha para la audiencia preliminar, posteriormente para la audiencia de juicio, ¿sí? Y finalmente la resolución. Posteriormente, si hay una apelación, los términos para que pueda apelar y pueda subir ante la Corte Provincial. ¿Pero no hay términos máximos para todo? Hay términos establecidos para cada uno de los procedimientos. En niñez y adolescencia los términos se reducen porque hay que darle mayor agilidad. ¿Por qué, Fabricio? Porque se habla del derecho de alimentos a los que necesariamente el titular, que es el padre o la madre, o los abuelos o los tíos, están obligados a suministrar esa pensión alimenticia para la educación, para la salud, para recreación, para todo lo que necesitan aquellos niños, niñas o adolescentes o personas adultas que sufren algún tipo de discapacidad. Y en este tema, actualmente en el Código Orgánico General de Procesos, estamos determinando que ya los obligados subsidiarios, que son los abuelos, las abuelas o los tíos o las tías, ya no tengan que ser sujetos de las medidas que existen hoy en el Código de la Niñez y Adolescencia. Hablamos de la prisión. En otros términos, obviamente, que se le priva de la libertad, claro, cuando están en mora en el pago de la prisión. No se utiliza, pero en términos reales eso es lo que significa. Obviamente, le privan de la libertad a un pero abuelo. Estamos señalando que ya no procederá ese mecanismo, pero sí subsiste la obligación de pasar esa pensión alimenticia en favor de aquellos niños, niñas, adolescentes o personas adultas que sufran algún tipo de discapacidad. En el caso de los obligados subsidiarios que usted ha señalado, se elimina la privación de libertad, pero ¿qué pasa con otras medidas cautelares o sustitutivas? Por ejemplo, la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar bienes, etcétera. ¿Eso se mantiene o también se elimina? Mire, el apremio personal, que es el término adecuado, el que consta en el Código General de Procesos, es de la privación de libertad. Es la privación en otros apremio términos, personal, pero es el denomina. apremio personal, así se denomina. Eso ya no existirá. Ratifico en contra de los abuelos, de las abuelas, de los tíos o de las tías, pero sí de los titulares, es decir, del padre o de la madre. En lo que tiene que ver a medidas para evitar que salga del país o para garantizar el pago de esa pensión alimenticia, se sigue garantizando en el Código Orgánico General de Procesos. La prohibición de salida del país, ¿sí? La medida que hablábamos hace un momento, que puede ir desde 30 días hasta 180 días. El apremio personal iría de 30 hasta 180 días. En consecuencia, hay que pedir, hay que requerir a los titulares de esa obligación a que cumplan, y de esa manera se eviten una medida que es fuerte pero necesaria. El tema de los abuelos, sabemos que no es nuevo, sabemos que eso no estaba vigente en los últimos tiempos, sino que es una disposición que, si mal no recuerdo, data del año, corríjame si estoy equivocado, 92. ¿Por qué a lo largo de los años eso no ha sido reformado cuando claramente uno pensaría que hay una suerte de indolencia con, por ejemplo, los adultos mayores, personas de 60, 65, 70 años de edad, que fueron detenidas porque sus hijos o sus nietos no cumplieron con el pago de las pensiones alimenticias? Bueno, lamentablemente, pues hablemos así, esto ha venido subsistiendo desde el año 92, conforme usted dice, en el Código Civil, luego pasó al Código de Menores, posteriormente se derogó el Código de Menores y pasó al Código de la Niñez y Adolescencia, y ahora tenemos el procedimiento también que habla sobre niños, niñas, adolescentes, sobre las pensiones alimenticias en el COGEB, en donde nosotros sí estamos derogando la parte pertinente de lo que tiene que ver al apremio personal, porque consideramos que es una medida demasiado radical, a lo mejor un poco exagerada, que terceras personas tengan que pagar por este apremio personal como consecuencia a lo mejor de la dejadez, del quemimportismo o la falta de responsabilidad de los titulares, que bien puede ser el padre o bien puede ser la madre o los abuelos o los tíos, sí,
dentro del ámbito económico exclusivamente. En el tema de los divorcios por mutuo consentimiento, que entiendo también por su naturaleza, la pareja decide por mutuo acuerdo divorciarse, pero eso también históricamente había tenido dificultades en función del Código Civil. Conocemos que la ley notarial actualmente establece que de mutuo consentimiento y cuando no hay hijos de por medio, el divorcio lo puede ejecutar efectivamente un notario. ¿Eso se ratifica en el Código Orgánico General de Procesos? Efectivamente estamos ratificando, entre otras facultades que se le está dando a los notarios. ¿Para qué? Para descongestionar el trabajo que tienen los operadores de justicia. Estamos descongestionando, pero el divorcio, cuando es por mutuo consentimiento y cuando no hay hijos, obviamente que se lo puede hacer a través de un notario. Cuando ¿sí? no hay hijos, ¿pero qué pasa con los bienes? Evidentemente los bienes adquiridos ya forman parte de la sociedad conyugal. Obviamente, pues se ponen de acuerdo, se procederá a hacer igual ante un notario un reparto. La partición, claro, lo que le corresponde a la cónyuge o al cónyuge o a los excónyuges, y de esa manera solucionar ese problema. Esa también es una medida que estamos ratificando, pero cuando existen hijos o existe controversia, obviamente que ya esa demanda de divorcio tiene que ser abocado por un juez de lo civil o el juez de la familia. Lo último, doctor, el tema es amplísimo y seguramente lo vamos a seguir abordando en el transcurso de los próximos noticieros, con reportajes, con entrevistas, pero el día de hoy fue remitido al Ejecutivo este proyecto y tiene 30 días, como decíamos al inicio de este diálogo, para que el presidente de la República se pronuncie sobre la sanción favorable o un veto que se entendería sería un veto parcial. ¿Usted tiene confianza en que efectivamente sea una promulgación directa o habría puntos que afinar a partir de una objeción parcial del Ejecutivo? Bueno, si yo tuviera la bolita mágica, pero tiene que haber habido algún acuerdo, para saber, pues, digo yo. Realmente yo lo diría, ¿no? El Ejecutivo, el Presidente de la República tiene toda la facultad constitucional, toda la facultad legal para allanarse totalmente, para vetar totalmente o como para hacer un veto parcial. Yo aspiro que a lo mejor pueda existir probablemente un veto parcial. Recuerde usted que este proyecto tiene 439 artículos, varias disposiciones generales, varias disposiciones reformatorias, derogatorias y una disposición final, en donde se determina que este código entrará en vigencia 12 meses posterior a su publicación en el registro oficial. Aumentaron dos meses más. Así es, con excepción de reformas que se hacen al Código Orgánico de la Función Judicial, a la ley notarial y a otras normativas más. Yo aspiro que el Ejecutivo haga un estudio detallado, pormenorizado y en el menor tiempo posible se pronuncie, porque quienes van a ser los beneficiarios son ustedes, señores usuarios de la Administración de Justicia, porque se reducen los tiempos, lo que se va a dar es mayores garantías, mayor transparencia y ustedes estarán presentes y todo se resolverá en audiencias con la dirección del juez o de la jueza. Doctor, gracias por el tiempo. A usted gracias. Mauro Andino Reynoso, quien es el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, dando cuenta de los términos de este proyecto que durante la jornada de este lunes fue remitido ya al Ejecutivo para su sanción o veto, dependiendo del pronunciamiento del señor presidente de la República. Una pausa. Inicio de espacio publicitario. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Pocas situaciones son tan complicadas y delicadas en el mundo de la medicina como las que rodean al trasplante de órganos, tejidos y células. La Asamblea Nacional, por esta razón, elaboró un conjunto de normas que busca establecer mecanismos para atender a miles de personas